Una duda bastante habitual que existe es descubrir si cuando estamos enfermos deberíamos entrenar o no deberíamos entrenar. Y yo hace poco, precisamente me he enfermado, me ha dado una gripe brutal, sábado estoy muerto, aún sigo mal, pero mucho sorprendido de que fuera a entrenar. ¿De acuerdo? Sin embargo, no fui a entrenar todos los días. Entonces de ahí viene un poco esta duda sobre si vale la pena ir a entrenar cuando estás enfermo o no vale la pena. Es una duda que no solo tiene mi asesorado, sino que tienen bastantes personas y es muy valioso porque también puede ser un punto de inflexión, es decir, puedes estar haciendo algo que te retrase mucho en tu camino o podría estar dejando de hacer algo que te acelera tu camino porque tú crees que es dañino y realmente no lo es. Así que es lo que vamos a ver ahora. La cuestión sobre si es bueno ir a entrenar cuando estás enfermo o no va a depender de muchos factores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo personalmente recuerdo que tenía un amigo que iba a entrenar siempre cuando estaba enfermo y siempre iba a entrenar sin importar si estaba enfermo o no estaba enfermo. ¿De acuerdo? También iba a entrenar cuando estaba con malestar estomacal y también iba a entrenar cuando estaba con fiebre. Evidentemente sus entrenamientos no eran para nada igual, hasta que llegó un momento que me dijo que no pudo completar el entrenamiento. Es decir, me dijo para ir a entrenar, como siempre, y a él le gusta entrenar acompañado siempre que estaba enfermo, sencillamente porque sentía que rendía más. Aunque bueno, también un poco egoísta porque puede contagiar a las personas, ¿no? Pero él le gustaba. Y no avisaba, entonces yo no sabía. Me dijo, vamos a entrenar. Vino a mi casa, fuimos caminando hacia ese gimnasio, y a mitad de la rutina dijo que ya no podía continuar, que se tenía que ir. ¿De acuerdo? Y yo le pregunté por qué, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que no puedes continuar? Dice, no, es que estoy con fiebre, fiebre, dolor de cabeza, y me dijo, pero aún así vengo con todo a entrenar. Y yo, o sea, claro, le doy una palmada en la espalda y le digo, oye, no seas idiota, o sea, no es necesario que vengas a entrenar en ese contexto. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que tú necesitas es descansar, justamente, vete a tu casa. Pero bueno, se fue a su casa, descansó. Tardó un poco más de lo normal en recuperarse. Bajo mi hipótesis fue justamente por esto, ¿de acuerdo? Pero esto a mí me sirvió un poco como reflexión, ¿de acuerdo? Como reflexión de qué sentido, en el sentido de que era momento de averiguarlo. Es decir, luego, más tarde, cuando me puse a leer de evidencia científica en mi viaje a Europa y a descubrir y a preguntarle a todo el mundo sobre qué era lo que funcionaba y qué era lo que no, hasta que por fin en la evidencia científica fue donde encontré la respuesta y vi donde se equivocaban todos, me di cuenta que la respuesta de si valía la pena entrenar, es decir, la que él buscaba, si valía la pena entrenar o no estando enfermo, estaba absolutamente clara. Es decir, no había ninguna duda. Es más, había cierto criterio técnico para determinarlo, si sí o si no. Y dicho por una institución, además, importante en el mundo. Pero claro, él no lo sabía. En ese momento, de hecho, nadie lo sabía. Y yo menos. Claro, yo menos. Yo se ha cometido también muchos errores. Ahora, luego hablando con mi amigo, también me di cuenta de otro error bastante obvio. O sea, él iba a entrenar tanto como si estaba con fiebre o como si estaba con malestar intestinal, lo cual no tiene ningún sentido porque por más de que ambos sean una enfermedad, no son los síntomas para nada similares. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Se puede o no se puede? La respuesta es que sí se puede, pero se tiene que tener consideración con una cosa, es decir, se puede siempre que se tenga el conocimiento adecuado, ¿de acuerdo? Por eso hago este video. Se tiene que gestionar la carga interna. Ahora tú me preguntarás, ¿qué es la carga interna? Bueno, hay dos tipos de carga, vamos por resumirlo, por así decirlo. Tenemos la carga interna por un lado y por otro lado la carga externa, ¿de acuerdo? La carga externa sería el entrenamiento por sí mismo, que sería, yo le llamo estresor externo, porque es un estresor externo, es decir, te vas al gimnasio y el entrenar en el gimnasio por sí mismo, con los pesos que tú levantas, va a generar un estrés en tu cuerpo, y eso sería la carga externa, o el estresor externo. Y luego la carga interna sería los mecanismos internos fisiológicos que necesitamos para soportar esa determinada carga externa. ¿Qué son los mecanismos internos fisiológicos? Todo aquello que sucede dentro de tu cuerpo para poder aguantar esa carga externa. Vamos a llevarlo al terreno más concreto. Dijimos que era ir al gimnasio, ahora digamos que es levantar 40 kilogramos. ¿Qué te quiero decir? Que tú levantando 40 kilogramos, es tu carga externa, vas a necesitar un nivel determinado de carga interna para poder, para que todos los procesos fisiológicos internos se den para poder cargar ese peso. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué significa? Que hay un balance entre carga externa y carga interna, hay un ratio, ¿de acuerdo? Un ratio es una división, hay una división de estos dos. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Que debemos modificar la carga interna. Y esto se puede hacer mediante modificaciones, por ejemplo, de la intensidad y no del peso, que es el RIR. Pero para que me entiendas, si nosotros estamos enfermos, nuestro cuerpo tiene que estar desarrollando dos procesos. Por un lado, el proceso de recuperarse de la enfermedad y de destinar recursos a combatir la enfermedad, y por el otro lado, el recuperarnos del entrenamiento. Y además de eso, el estrés durante el entrenamiento. Porque recordemos que el entrenamiento es generar microfracturas en el músculo. Son microfracturas. Son microfracturas. Si fueran más grandes, serían fracturas tal cual. Son microdesgarros. ¿De acuerdo? Si fuera algo más grande, o sea, en tamaño. No te hablo en intensidad. En tamaño sería un desgarro. Pero como son muy pequeños, son microdesgarros. Entonces, tenemos una condición de estrés interno y le estamos añadiendo otra condición de estrés externo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Que nuestra capacidad fisiológica para soportar ese estrés externo es menor. Entonces vamos a concretarlo. Para los mismos 40 kilogramos que dijimos antes, nuestra carga interna ya no va a ser la misma. Es decir, con la misma carga interna ya no soportamos estos 40 kilogramos. Necesitaremos una carga interna diferente. Esa es la cuestión, que hay un ratio de carga interna y carga externa. ¿Pero qué te quiere decir eso también? Que si tú estás enfermo y controlas la carga interna, es decir, parte de la intensidad con la que entrenas, entonces también puedes manejar la carga externa y no tener ningún problema en ir a entrenar. ¿De acuerdo? No quiero que te rayes demasiado. Uno entiende lo cómodo que los procesos que ocurren dentro de tu cuerpo para soportar ese estímulo externo. Y el otro es el estímulo externo en sí mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú puedes levantar 40 kilogramos, pero no es lo mismo 40 kilogramos a una repetición del fallo a 5 repeticiones del fallo. ¿Por qué? Porque los recursos fisiológicos necesarios para un escenario y otro son muy diferentes. En un lado tienes que reclutar todas las unidades motoras, tienes que llegar a gran cantidad de flujos sanguíneos, y en el otro no. Entonces, esa es un poco la diferencia que existe. Entonces, ¿puedes entrenar? Sí, siempre que tengas control de la carga interna. ¿Cómo se controla la carga interna? Lo vamos a dejar para otro video, pero es bastante sencillo. Se hace mediante cuestionarios. ¿De acuerdo? Mediante cuestionarios semanales nosotros podemos saber cuantificar la carga interna de una persona. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Es decir, ¿qué nos dicen las organizaciones más importantes del mundo respecto a eso? Bueno, para nuestra suerte tenemos básicamente un artículo. Bueno, para tu suerte tenemos todo un apartado de la Sociedad Americana de Cardiología donde te muestra que hay ciertos criterios para saber si debemos ir a entrenar o no estando enfermos. Y los criterios que utilizan en concreto son: de la cabeza para arriba puedes ir a entrenar, de la cabeza para abajo no deberías ir a entrenar. En cuanto a enfermedad, estás enfermo de la cabeza para arriba vas a entrenar, estás enfermo de la cabeza para abajo no vas a entrenar. ¿Qué se refiere esto? O sea, ¿cómo lo concretamos en algo más real? Que si, por ejemplo, tienes un dolor de cabeza y mucosidad un poco, puedes ir a entrenar. ¿Por qué? Porque eso es lo que está de la cabeza hacia arriba, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si tienes fiebre? La fiebre no sucede solamente en la cabeza. La fiebre tú te puedes tocar cualquier parte del cuerpo y va a estar caliente. Entonces en ese caso ya es de la cabeza para abajo. No deberías ir a entrenar. Malestar gastrointestinal. No deberías ir a entrenar de la cabeza hacia abajo. Entonces todo aquello que se limite de la cabeza hacia arriba te permite ir a entrenar. Y todo aquello que sea de la cabeza para abajo, síntomas, no deberías ir a entrenar. ¿De acuerdo? Ese es, al final es solamente una forma de poder ponerle un límite, un punto de corte, a algo tan sencillo como que también te sientes tú. Es decir, evidentemente si tienes malestar estomacal no vas a ir a entrenar porque vas a estar haciendo una sentadilla con malestar estomacal. No tiene ningún sentido, ¿entiendes? O sea, no, ¿quién hace eso? O sea, pero se hace por falta de sentido común realmente. Y al mismo tiempo, si estás con un poco de mucosidad o te duele un poco la cabeza, ¿por qué no podrías ir a entrenar? O sea, cuídate, no contagiar a nadie más. Pero puedes hacerlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque, claro, es el equivalente a no sentirte demasiado mal. Ahora, si tienes fiebre, no debes ir a entrenar nunca, ¿de acuerdo? Porque eso ya es en todo el cuerpo, de la cabeza para abajo. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que lo dice la Sociedad Americana de Cardiología. Y poco más que decir. Es decir, si ya tenemos a la Sociedad Americana de Cardiología diciéndonos eso, tenemos además el sentido común aplicado diciéndonos lo mismo, porque no hay otro sentido común que te diga algo contrario.
sentido común diciéndonos lo mismo. Además, entendemos que podemos manejar la carga interna mediante RIR y otras técnicas. Podemos hacerlo. Es una opción hacerlo, pero no puedes hacerlo siempre. Por eso es que yo ahora sigo enfermo, estoy con un dolor de cabeza, pero voy a ir a entrenar. De la cabeza para arriba. Estoy también con la oreja un poco tapada, pero voy a ir a entrenar. Hace 2 días no iba a ir a entrenar. ¿Por qué? Porque estaba con fiebre y la fiebre es de todo el cuerpo, ¿no? Y aparte que elevar la temperatura en ese contexto tampoco es muy buena idea. Entonces, eso es todo. Es una pregunta habitual, es una pregunta válida, genuina. Y por suerte tenemos a la Sociedad Americana de Cardiología dando un poco de luz sobre este tema. Aunque el sentido común también te lo podría dar. Entonces, nos vemos en el siguiente video.